Hola a todos, bienvenidos. Hoy os quiero explicar cómo ganar mucho dinero con toda seguridad invirtiendo en bolsa. Bueno, sabéis, la bolsa, el mercado de valores, es un lugar donde las grandes compañías cotizan su valor, sus acciones, y se compran, se venden acciones, las acciones suben, las acciones bajan, y si sabemos, porque tenemos la información adecuada, de cuándo van a subir o cuándo van a bajar, pues o compramos o vendemos, y en todos los casos podemos ganar dinero. Existen asesores financieros muy avispados que, o bien porque disponen de una información que los demás no conocemos, o porque tienen una dilatadísima experiencia y saben ya cómo funciona todo, o porque disponen de modelos matemáticos muy sofisticados que pueden prever el comportamiento de los valores, que son capaces de acertar siempre con el comportamiento de determinadas acciones. Evidentemente, si encontramos uno de estos brokers, pues nos va a hacer ganar muchísimo dinero, y él también va a ganar dinero con las comisiones que va a cobrar de nuestros beneficios. Os voy a explicar un ejemplo que me sucedió hace muy poco. Vamos a ello. Os explico lo que me sucedió hace un par de meses. Me llega un buen día un correo electrónico de un broker que se ha establecido por su cuenta, que antes trabajaba en una gran firma, no recuerdo de qué jurisdicción, y me explica que tiene un sistema que no falla nunca, con el cual se gana mucho dinero en bolsa. Bueno, yo es bastante escéptico, y el mismo correo me dice, para que veas que eso es cierto, te voy a decir que esta semana las acciones de General Electric van a subir. Yo miro la cotización de ese día, al cabo de una semana miro la cotización, caray, 2% de incremento. Bueno, y ese mismo lunes que yo compro la cotización de General Electric, me envía otro correo. Me dice, ya has visto que no me he equivocado, te voy a dar otra predicción. Esta semana las acciones de Coca-Cola van a bajar. Pasan los días, al día siguiente, efectivamente, pierden un 1,5%. Caray, sí, bueno, puede ser casualidad. Tercer correo, ves que no me equivoco, otro pronóstico. Ford esta semana va a subir, al lunes siguiente, Ford, 3% arriba. Vaya. Y así me voy diciendo, McDonald's va a subir. Sí, McDonald's, 2,5 arriba, 4 semanas. Quinta semana, Airbus va a bajar. Bueno, me fijo y efectivamente Airbus pierde medio punto. La otra semana, Adidas esta semana va a bajar también. Caramba, miro el lunes siguiente y Adidas se deja un punto. El otro lunes me comenta que el Santander va a subir esta vez. Lo miro y efectivamente al lunes siguiente un 1,5% había subido las acciones del Santander. Y la octava semana, dice, y Nestlé esta semana va a subir también. Caramba, lo vuelvo a mirar, octava semana, Nestlé un 4% arriba. A la vista de los resultados, en 8 semanas había acertado en un 16% de revalorización arriba o abajo. Claro, hago los cálculos, eso en un año es más de un 100%. Y le pongo yo un correo a él esta vez y digo, oye, quiero invertir contigo, ¿cómo lo hacemos? Y dice, no, mi método es muy sencillo. Tú me depositas el dinero que quieras invertir, yo te propongo, me dijo, $100.000, te cobro solo un 2% de comisión, ya no hay más comisiones en todo el año. Eso sí, como vas a ganar mucho dinero, yo quiero tener una buena participación. Yo te voy a cobrar, además, el 20% de los beneficios. Bueno, yo calculo un 100%, menos el 20, un 80, ese 2% casi pasa desapercibido, pues hombre, no está mal, un 80%. Bueno, enseguida vamos a ello. Como el negocio era tan bueno, pensé, voy a hablar con uno de mis hijos, que vive fuera, y voy a proponerle que entre conmigo en el negocio y compartamos los beneficios. Bueno, lo llamo, él es analista de Big Data, y le explico la situación, la propuesta, todo el montaje, el hecho de que durante 8 semanas este genio de las finanzas no me ha fallado ni una sola vez. Bueno, las carcajadas se oían desde la otra parte del planeta y me hizo una explicación muy sencilla de por qué se reía. Ahora vais a ver. Y aquí tenemos la explicación que me dieron. Este supuesto genio de las finanzas ha enviado un correo masivo
a muchísimos destinatarios. Y me dice mi hijo, bueno, pongamos un número fácil que nos cuadre después. Ha enviado 102.400 correos a otros tantos destinatarios. A la mitad, a 51.200, les ha dicho que las acciones de General Electric van a subir. Y a otros 51.200 que van a bajar. Pasa la semana, ya hemos visto que las acciones suben, estos quedan olvidados. Con los que quedan, vuelve a enviar un correo. A 25.600 les dice que las acciones de Coca-Cola van a subir. Y a otros tantos que van a bajar. Llega el día previsto y las acciones de Coca-Cola han bajado, pues los que tenían noticia de la subida quedan fuera. 25.600 destinatarios. A la mitad les dice que las acciones de Ford van a subir y a la mitad que van a bajar. Las acciones suben, descartada esta mitad. De los que quedan, a 6.400 que las acciones de McDonald's van a subir y a 6.400 que van a bajar. Y así va haciendo, descartados los de la bajada, como Airbus ha bajado a los que se les dijo que iban a subir descartados. Adidas bajó, los que tenían noticia de que iba a subir, quedan fuera. Santander sube, 800 que creían que iban a bajar, descartados. Y finalmente, cuando Nestlé sube el 4%, estos que tenían error quedan descartados. Y hay 400 ingenuos que han visto que les han hecho 8 predicciones seguidas sin error. Y que piensan que este personaje es un genio de las finanzas, que tiene una herramienta secreta que sabe lo que no sabe nadie y que no se equivoca jamás. 8 de 8. Lo que no saben las víctimas de este juego de probabilidades es que hemos empezado en 102.400 y de aquí hemos acertado en 400. Creo que no llega al 0.4% de aciertos. Pero para el que está aquí, sus aciertos han sido del 100%. ¿Qué sucede aquí? Pongamos que de estos 400, 1 de cada 10 acepta el trato. 40 inversores a $100.000 cada uno, este señor recibe 4 millones de dólares. De ahí ya se cobra una comisión del 2%, que son $80.000. ¿Qué más sucede después? Bueno, hay distintos escenarios. El escenario 1 es que este broker, excepto en la manera de captar clientes, luego sea honrado en el manejo del dinero, invierta ese capital con buena intención y con idea de ganar plata para sus clientes y que gane o no. Bueno, se supone que no hará locura, si ganamos ganaremos un poco, si perdemos no perderemos mucho. Pero puede ser que sus intenciones sean otras, que nos vaya informando cada semana que ha apostado a compañías que caen en picado y que eso no hace falta ser un gran experto en bolsa para saber que van a ir al cero, que al cabo de un año hayamos perdido un 80% del capital, que nos devuelva $20.000 que no invirtió nunca, porque esas inversiones que decía que hacía no las ha hecho, se guardó el dinero en su casa, nos devuelva el 20% y de los 4 millones se gane más de 3. Cuidado con las operaciones fantásticas de bolsa, con los genios, con los métodos infalibles, porque no existen y no funcionan. Y vamos a ver ahora, si me permitís, unas cuantas recomendaciones muy sencillas para no tener grandes tropiezos invirtiendo en bolsa. Vamos enseguida. La primera, si un asesor financiero conoce un sistema infalible 100% de ganar siempre en bolsa, no sería un asesor financiero, sería un millonario que no compartiría su secreto con nadie porque lo que querría es tener el dinero él y no regalarlo a nadie. Fácil. Siempre una relación directa entre el riesgo y el beneficio. Si un producto de inversión ofrece mucho beneficio, es porque tiene mucho riesgo. Si no, todo el mundo invertiría ahí y el beneficio bajaría. Si tiene poco riesgo, va a dar poco beneficio. Por eso, de una startup podemos sacar un 80%,
si es una de las 10 que no se arruina, y en cambio el bono alemán se está pagando al 0,50. Menos riesgo, mayor riesgo. Otra más. En español, tradicionalmente, comprar y vender acciones se llama jugar en bolsa. Y no se dice así por casualidad. La bolsa no crea riqueza. En la bolsa, cuando alguien gana, otro pierde. Simplemente se reparte la riqueza. Y sucede como el casino. No debemos jugarnos lo que necesitemos para vivir. Hay que jugar lo que nos sobre. Porque un día podemos perder todo lo que íbamos a apostar y no tener para jugar al día siguiente. Otra verdad. Es muy importante no poner todos los huevos en el mismo cesto. Porque si nos cae el cesto, nos quedamos sin nada. Es mejor diversificar las inversiones, algo en acciones, algo en renta fija, materias primas, futuros, una cosa diversificada en cuanto a los productos y en cuanto al riesgo. No está mal invertir a veces en productos de riesgo, una pequeña parte. De manera que si por casualidad funciona, pues nos va a caer una lluvia de billetes que no esperábamos. Y si no funciona, no vamos a tener un torpedo en la línea de flotación. Y como siempre, si os ha gustado, dais like. Si no estáis suscritos en el canal, os podéis suscribir. Y si estáis suscritos y no lo habéis hecho, activar el aviso de nuevas publicaciones y así, cuando haya un vídeo nuevo colgado, enseguida os llegará. Nada más. Muchas gracias. Espero veros la próxima vez. Hasta pronto.